A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra de este día, la palabra maravillosa del Señor. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que predicar, hay muchas cosas que enseñar. Tenemos que enseñar la palabra, las escrituras, de una manera limpia, de una manera transparente. Eso es lo que realmente tenemos que nosotros hacer. Este es el tiempo de la exposición de la palabra. Y el Salmo capítulo 7.1, el Salmo capítulo 7.1, nos habla sobre el subtítulo. Es como que la oración de un anciano, o no me desampare cuando mi fuerza se acabe. Y es algo así como que la oración ya de una persona que está con las fuerzas agotadas. Recuerde que los ancianos en el Evangelio no son personas viejas de edad. Ya son personas que han desarrollado una madurez espiritual, unas personas que han tomado con seriedad el Evangelio y que a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las pruebas, se han mantenido firmes con el Señor. Porque bíblicamente la Biblia nos enseña que el Señor nos profetizó a nosotros y nos dejó escrito donde dice que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso no es algo raro para el cristiano. O sea, para nosotros no es algo raro. Para nosotros no es algo que nos pueda sorprender. Es que en el mundo tendremos aflicciones. No es algo raro. Vamos a tener aflicciones. En estos días hablábamos en el ayuno diario de la iglesia y alguien preguntaba sobre el afán. ¿Qué hago cuando tengo afán? ¿Cómo quitarme el afán? Bueno, y muchas personas se quitan el afán de diferentes maneras, inclusive algunas se matan. Pero ya cuando usted es un cristiano evangélico y usted conoce del Señor, está dentro de este camino, es que el afán es algo natural en las personas. Sea cristiano o no sea cristiano, usted tiene que vivir con un afán. Algo le afana a usted. Alguna incomodidad, algo le incomoda, algún afán debemos tener nosotros. Es algo natural en la humanidad. El afán es algo natural. Y eso está profetizado. Por eso es que dice que cada día trae su propio afán. Pero entonces ya como cristianos nosotros, el afán dice que tenemos que echar todas las cargas sobre Él, o sea, sobre Cristo. El afán es una carga. Y nosotros, obviamente, tenemos que descargarnos, porque hay una palabra también que dice: venid a mí todos los que están trabajados, cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Si nosotros no echamos esa ansiedad, ese afán, no se la entregamos al Señor, vamos a estar nosotros mal, porque el cuerpo no va a resistir tanta carga. Aunque querramos resistir cargas, no vamos a poder resistirla, porque realmente no la vamos a aguantar. Y esta oración del Salmo 71 comienza diciendo: en ti, oh Jehová, me he refugiado. O sea, es una angustia que se lleva al Señor, pero también hace como una advertencia: no sea yo avergonzado jamás. Porque hay un temor que cuando usted entrega todas las cosas al Señor,
Hay un temor de que las cosas no vayan como usted quiere que vayan o no se le dan como usted quiere que se le estén dando. Y entonces el temor es que usted no quede avergonzado delante de las demás personas, la familia, los amigos, los vecinos, la iglesia. Pero tenemos que entender algo muy particular. Usted tiene que entender algo muy particular. Número uno, que tenemos que saber llevar las pruebas. Son pruebas. Y que cuando las cosas no nos van como queremos, no es el diablo que tiene las manos metidas allí. Son procesos y pruebas del mismo Dios. Hombre, no es el diablo. La gente se la pasa echando las culpas al diablo. El diablo me tiene, el diablo me hizo, el diablo. No, 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 no. Hay procesos, la Biblia lo dice claramente. Vamos a ser probados por fuego. Y esa acción de ser probados por fuego no puede ser del diablo, de Dios, del Dios mismo. Porque ¿qué es lo que va a ser probado en nosotros, pastor? La fe. La fe. Dice por allá, creo que en las cartas de Pedro, vamos a mirar esa parte importante, porque esta palabra tiene que ver es con eso, con consolidar la fe en nosotros. Vamos a mirar donde dice que será probada. Bueno, mire, en primera carta a los Corintios, el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 13, 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ojo, la obra. Hace como 3 semanas hablamos sobre las obras. ¿Podemos hacer obras o no? Y llegamos a la conclusión de que sí, aunque la palabra dice que no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras. Y eso lo explicamos eso lo puede usted encontrar en el canal de YouTube. Ahí está colgado, sobre las obras y la fe. Pero aquí nos confirma una vez más, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que sí hay que presentar una obra delante del Señor. Porque el día la declarará. ¿Qué va a declarar? La obra. Su obra, la obra suya. Ahora, esto va a ser, dice la palabra, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahí dice claramente que vamos a ser probados por fuego. Probados. Hay otra palabra que nos habla explícitamente de eso. Dice que el fuego, como un material precioso, la fe será probada. Primera carta de Pedro, mire lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Búsquelo, hermano, búsquelo. Yo quiero que usted lo busque. Porque estas son palabras que consolidan nuestra vida de fe. Esta palabra consolida nuestra vida de fe en el Señor. Dice, primera carta de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe. Y mira cómo determina Pedro la fe. Dice, algo así como que la fe es mucho más preciosa que el oro. Imagínense, tan impresionante eso. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Pero esa fe mucho más preciosa que el oro va a ser sometida a prueba. Y dice que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, está hablando del oro. El oro es perecedero, pero se prueba con fuego. Y aunque el oro se derrite con el fuego, aún derretido, sigue siendo oro y queda más purificado.
Entonces dice la palabra realmente que la fe de nosotros, que es muy preciosa, más preciosa que el metal, esa va a ser probada con fuego. Lo dice allí el Señor. Entonces muchas veces tenemos miedo de ser avergonzados cuando las cosas no se nos dan. Un proyecto, un viaje, diríamos como un emprendimiento, un negocio, una proyección, un plan, una meta. Pero es que muchas veces es necesario que los planes que tenemos, hombre, muchas veces no sean expuestos. Inclusive, muchos milagros que el Señor hace en nosotros, muchas veces hasta cierto tiempo, que usted lo sienta, es necesario que usted lo guarde en silencio. Escrito está. Cuando el Señor hacía milagros, a más de uno le dijo, no se los digas a nadie. Y lo que hacían esas personas era exponerlo. O sea, daban el testimonio de una manera rápida. El Señor les recomendaba, mira, no se lo digas a nadie, o sea, ya fuiste sano, no se lo digas a nadie. ¿Y por qué el Señor siempre les recomendaba que no se lo dijera a nadie? Porque podían suceder dos cosas. La persona que recibía el milagro podía ser muerta, se exponía a una muerte y también exponían al Señor. Ahora, no era la manera de la que iba a morir Jesús, porque Jesús no iba a morir de la manera que ellos creían que iba a morir. No era por Jesús, él no lo decía por él, porque él sabía que él no iba a morir ni apedreado, ni lapidado, ni acuchillado, ni ahorcado, ni quemado, ni ahogado, nada. Él sabía que iba a morir en una cruz. Pero entonces exponía a los que estaban alrededor de él. Y habían personas que recibieron sanidades. Hubo personas que recibieron sanidades, milagros. Y el mismo fariseísmo, los mismos sacerdotes, la gente que estaba en contra de Jesús, los que lo envidiaban, ellos preferían, o sea, se iban contra la persona para matarla por el testimonio que daba de Jesús, por el milagro que le hacía en ellos de Jesús. Es el caso de una sanidad que hubo en un ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Y fíjese que cuando los fariseos interrogan al ciego que fue sanado por Jesús, él lo cogieron, algo así como que lo aprendieron y lo llevaron ante los fariseos. El mismo pueblo lo lleva ante los fariseos. La misma gente lo lleva ante los fariseos. Porque ellos no podían determinar el nivel de sanidad. Y entonces dijeron que era mentira, que él estaba ciego de nacimiento. Inclusive le preguntan a los padres. Y los padres le dicen, no, pregúntenle a él porque él tiene edad y él es mayor de edad para que le responda a lo que usted le están preguntando. Él no es ningún niño. Y él tiene una edad para responder por sí mismo. Y comienzan a presionar al ex ciego. Entonces comienzan a indagarlo, a presionarlo. Y lo más ofensivo para ellos era que el Señor lo había hecho en un día de reposo. Eso era una ofensa impresionante. Entonces, Jesús era considerado un hombre pecador para ellos. Para ellos, Jesús era un hombre pecador. O sea, era un hombre pecador. Tenía pecado Jesús. Para ellos. Nosotros sabemos que no. Él asumió toda la responsabilidad pecaminosa de nosotros. La asumió. Pero la palabra nos dice que nunca pecó. Yo lo creo.
yo puedo creer que Jesús nunca pecó, que Él pagó por mi pecado, inclusive por el pecado presente. Y la ofensa de ellos para poder de pronto ajusticiarlo de cualquier manera, juzgarlo, era primero que violaba el día de reposo y segundo que era considerado un pecador. Y ellos decían, ¿cómo un hombre pecador hace estas señales? Y había una discusión, se formó una polémica fuerte entre ellos. Algunos defendían a Jesús y otros se iban en contra de Jesús. Pero eso del día de reposo, hay un misterio, porque realmente en el día de reposo Él los estaba como que preparando, más bien como que Jesús, ¿por qué Jesús sanaba en el día de reposo? Por muchas cosas importantes que Él mismo expresó, pero también era como una preparación para ellos, que sucedieran cosas en el día de reposo. Era como que rompiendo ese paradigma, rompiendo esa tradición, rompiendo que en el día de reposo, inclusive le dice una vez a uno de ellos, bueno, pero si su bestia, su animal, ¿verdad? Su mula, su burro, su oveja, su yegua, su camello, cae en una zanja en un día de reposo y está pidiendo auxilio, usted no lo va a salvar por ser día de reposo, lo va a dejar morir. Entonces lo que quería conducir Jesús era como que rompieran eso que era como que tan rígido, era una cosa rígida. Es como decir, en séptimo día no se hace nada, y ¿qué pasaría con las mujeres que tienen su periodo menstrual en ese día? Y que acarrea llevarlas por alguna necesidad a un hospital de urgencia, una clínica. ¿Qué pasa? En este tiempo todavía pasan esas cosas. Ocurren estas cosas. Más bien, Jesús los estaba como que a ellos preparando para ese día, porque realmente, le quiero decir a usted algo si no lo sabía, Jesús resucita en un día de reposo. Y eso fue más fatal para ellos. Eso fue terrible. Y mire que cuando este ciego, esto está en Juan capítulo 9, del 13 en adelante, comienza a dar testimonio a este muchacho ex ciego y a decir quién lo sanó, porque él lo estaban presionando. Dinos quién. Cuando él dice quién fue, lo expulsaron de la sinagoga. Algo así como que le salió barato. Porque ya había un acuerdo que si alguno dijere que Jesús era el Mesías, era el Salvador, era el que hacía milagros, era expulsado de la sinagoga. Ahora, de pronto los padres también se cubrieron, porque si los padres llevaban la responsabilidad de decir que Jesús era el que lo había sanado, los padres eran los que eran expulsados de la sinagoga. Pero los padres dicen, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y él dijo, si es pecador, yo no sé si es pecador. Ustedes son los que dicen que él es pecador. Ustedes son los que dicen que Jesús es pecador. Para muchos, en este tiempo, Jesús es pecador, cometió pecado. Bueno, para muchos Jesús es pecador. Pero para mí, Jesús no cometió pecado. Ahora, a mí no me importa si otro dice que Jesús es pecador, como dijo este muchacho que recibió la vista de nacimiento, ¿verdad? Ciego de nacimiento. Él dijo, si es pecador, no lo sé, a mí no me importa. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y entonces ellos querían saber más, o sea, cómo sucedió el milagro, la estructura del milagro, paso a paso el milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les recuerdo que esto está en Juan 9:26. Y él les dice, hombre, ya yo les he dicho esto, y ustedes no quieren oír lo que yo les dije.
¿Para qué quieren que yo les repita nuevamente el testimonio? Ahora, si yo les estoy exponiendo la palabra a ustedes de cómo fue lo que él hizo y cómo lo hizo, entonces ustedes están interesados en ser discípulos de Jesús. Eso le ofendió más a ellos. Eso les ofendió más a ellos. ¿Cómo se te ocurre que queremos ser discípulos de él? No, 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 no. Ellos estaban ofendidos. Entonces ellos le dicen, no, 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 tú eres el discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Imagínate. Y era verdad. Y ellos sabían, porque ellos decían aquí, ellos decían, nosotros sabemos que Dios nos ha hablado o ha hablado a Moisés. A nosotros sabemos quién es Moisés. Pero en respecto a este, ¿verdad? Como una palabra despótica, ¿verdad? Déspota. Pero a ese no sabemos ni de dónde es, ni dónde sea. Y entonces este muchacho con mucha sabiduría, y que ya estaba hablando prácticamente era el Espíritu Santo a través del muchacho. Y entonces le dije, bueno, eso es lo maravilloso, que ustedes no saben ni quién es, ni que sepan de dónde sea. Pero a mí me abrió los ojos, a mí me hizo el milagro. Y él enseguida los confronta. Y él les dice, mira, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, les ofendió más todavía. O sea, ellos se sintieron más ofendidos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y sabe qué pasó? Lo expulsaron. Porque se sintieron ellos confrontados, se sintieron que él les estaba enseñando a ellos. Ellos se ofendieron porque dice, ahora tú nos enseñas a nosotros. Y vea, lo echaron de la sinagoga, fue expulsado. Entonces, ¿qué querían ellos? Si él les estaba diciendo el testimonio, les estaba diciendo la verdad, y ellos presionaron para que él les pusiera qué fue lo que pasó, paso por paso, hasta que él se vio obligado a decirle a ellos paso por paso lo que ellos querían escuchar. Y era la verdad. Cuando ellos escucharon esa verdad, no les gustó, lo echaron de la sinagoga. Amado, es que muchas veces nosotros cuando hablamos con la verdad, en este tiempo, nos quieren echar de la iglesia, porque hablamos con la verdad. Hablamos con la verdad. Entonces, cuando alguien se para a hablar con la verdad, a decir las cosas como son, sin filtro, le cogen la mala. Algo así popularmente se dice, ¿verdad? Le cogen la mala. Lo echan del ministerio, le hacen la vida imposible para echarlo del ministerio, porque está hablando con la verdad. Por eso es que el Salmo 71 ya es una oración de una persona madura, una persona que ha buscado refugio en el Señor, el socorro del Señor. Y él le pide, le implora, en el Salmo 71, que sea librado de la justicia del mundo. Y reconociendo obviamente que el Señor es la roca de refugio. Y que de esa manera va a recurrir continuamente. Como el caso de Moisés. Moisés fue librado por el mismo Señor. Dice que él lo escondía en la hendidura de una roca, de una peña, en el peligro. Y es bueno decir dentro de las oraciones, pastor, es bueno decir, escóndeme en el hueco de tu mano. Sí, claro, es así, porque Jesucristo es la roca. Señor, escóndeme en tus manos, envuélveme en tus manos, hazme invisible al peligro. ¿Ve? Sí, claro, hay que hacerlo. Pero también reconoce acá esta persona que desde el vientre, de las entrañas de mi madre, dice que tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza.
quizás conduciendo esta expresión, conduciendo al vientre de una mujer. Pero también reconocemos nosotros que también hemos sido sacados del vientre de la madre, de una madre celestial. Me han preguntado, porque es que cuando se habla del vientre, vamos a mirar aquí un poquito vamos a mirar acá esta parte importante de lo que es el vientre. La palabra vientre dice que es del hebreo betén. Vamos a mirar el betén. Y la palabra betén en el hebreo es un útero, es un seno, pero también representa algo del cuerpo, como una entraña, habla como el seno materno. Por eso es que la palabra nos habla del seno de Abraham, que era un lugar. El seno de Abraham es un lugar. Y en el seno de Abraham hay una similitud, hay algo equitativo, como si fuera algo materno. ¿Sí? Hay una expresión, no recuerdo ahora, pero hay una expresión o un oficio para con la palabra Dios, Jehová. Y esa creo que es Shaddai. Y la palabra Shaddai, creo que es Shaddai, tiene que ver algo con maternidad. Y algunos pastores, lastimosamente los he escuchado, inclusive a nivel internacional, y han declarado de que Jesús es mujer y que Dios es femenino, es mujer también. Han cometido ese error por aquello de la expresión Shaddai, porque Shaddai es, vamos a buscarlo por acá en el griego o en el hebreo, dice Dios omnipotente, pero viene de Shad, Dios todopoderoso. Pero mire, aquí hay una expresión que dice, también significa el que provee, que Shaddai es Dios todopoderoso, Dios omnipotente, pero tiene otras expresiones. Por eso es importante saber la interpretación de la palabra, la estructura, como los idiomas. Los idiomas, usted se acostumbró a su idioma español, a mi idioma español, es idioma latino, español latino, porque hay otros españoles. Hay otros idiomas que son el idioma español de España, diferente al de nosotros, obviamente. Y en otros lugares donde el idioma nativo es español, el dialecto es diferente, pero es español. El de nosotros se conoce como el español latino. Y así con todos los idiomas. Obviamente en todos los idiomas se habla de acuerdo a lo que está estructurado en los idiomas de ellos. Por eso es que se llama es interpretación. No sería tanto como traducción, sino interpretación. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Entonces, esta palabra Shaddai, me está confirmando acá, puede traducirse como Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente. Eso está completamente bien. Él es Dios y Shaddai, el Shaddai viene de Shad y se interpreta de varias maneras. Inclusive se asocia, o se hace una alusión a la leche materna. Ahí es donde está el error de muchos que la malinterpretan. Porque también significa el que provee.
No, que es Jireh, pastor, pero también Shaddai es el que provee, es el que da algo. Y también significa algo relativo a la madre. Una interpretación más reciente enfatiza el aspecto del sustento y la nutrición, o sea, como Shad, el que da el sustento, el que da la nutrición, el que nos nutre, como cuando la madre alimenta a sus hijos. Y yo recuerdo que hace unos años una profeta muy reconocida dijo que Dios era mujer. Tremendo. Entonces, cuando una persona escucha esto de alguien que tiene fama, que es popular y que es respetado, entonces ahí es donde llega la confusión. Y entonces, sin consultar las escrituras, sigue exponiendo la palabra de esa manera. Y los que están en cierne, que están llegando, escuchan eso y lo echan para adelante. Y no es así, hermano. Hay que saber interpretar las escrituras. Interpretarlas. Entonces, más que todo, este anciano que habla en Salmo 71 no está diciendo, no sé si de pronto usted lo tiene en la Biblia, este es el Salmo de quién, porque no todos los salmos, para que usted también lo sepa, no todos los salmos los escribió David. Hay unos salmos de Moisés, otros de Salomón, otros de los hijos de Coré, hay una cantidad de salmos. Creo que son en total 150 salmos. No todos los escribió David. Y aquí habla sobre la oración de un anciano, pero no tengo acá todavía, no sé si lo tiene usted allá, que siempre aparece en una nota, dice Salmo de fulano. Si usted lo tiene, pues le agradecería que me mandara el pantallazo. En el mío no aparece. Entonces, esta persona ya está dando como un agradecimiento. En ti he sido sustentado desde el vientre. Fíjate, y le está hablando a Dios. De ahí es donde viene la expresión Shaddai, Shad, Shad. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como es palabras de un agradecimiento. Y siempre lo hemos dicho. Creo que lo hablábamos también ayer en el ayuno. Hombre, sepamos orar al Señor. Ya dejemos de estar... analice usted qué clase de oración está haciendo el Señor. Analice. Pero qué bonito que usted llegue y le ora al Señor de esta manera. Señor, yo reconozco que tú me creaste, me formaste, cada tendón, cada pedacito de mí, cada cabello, tú lo pusiste en mí, en el vientre de mi mamá. Y usted comienza a hablar con el Señor de esa manera, es una oración muy bonita, muy centrada, muy íntima, muy cerrada. Tú me has hecho fuerte, tú me has levantado. Y usted comienza a hablar con el Señor de manera tremenda. Y fíjese que aquí sigue diciendo este personaje en el Salmo 71, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas acabare, no me desampare. Porque realmente lo que hace la humanidad es desechar cuando las personas llegan al tiempo de la vejez, generalmente. Desechar a otros. Y lo que está buscando esta persona realmente es el amparo, la fortaleza. Por eso es que la vida es un ciclo, comenzamos niños y prácticamente, aunque en la edad terminamos viejos, bueno, los que el Señor permita que lleguemos a viejos, ya terminan como si fueran niños. Ya inclusive algunos países aprueban leyes de que tienen que tratarse como niños. Ya son como niños nuevamente porque es un ciclo de vida. Así como dan pasitos para comenzar a caminar, así ya cuando viejos, los que tienen la oportunidad, dan pasitos ya viejos para no caerse y usan también algunos instrumentos, algunos accesorios para poder apoyarse. Cuando nacemos, algunos usan algunos instrumentos, algunos accesorios para apoyarse para comenzar a caminar. Cuando ya viejos, se usan algunos accesorios para apoyarse
y seguir caminando, porque ya las fuerzas se acaban. Pero lo que hay que hacer nosotros en este tiempo es orar al Señor que tenga más misericordia de la que ha tenido y que nosotros podamos morir y ser sepultados en buena vejez. Y pastor, ¿hay alguien que murió en buena vejez? Sí, claro. Murió Abraham. Dice la palabra que exhaló el espíritu de Abraham. Eso está por ahí en Génesis capítulo 25, 8 creo. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham muere en buena vejez. O sea, murió ahí, se fue apagando. Esa es una buena muerte. Le llaman una buena muerte. Otro que muere en buena vejez en la Biblia, tome nota porque esto es importante que usted lo sepa. Otro de los que mueren en buena vejez es Gedeón. Fíjese que Gedeón tuvo un proceso, un inicio quizás de lo mismo de siempre, excusas para no atender el llamado. Yo soy el más pequeño, yo soy el más pobre, mi familia. Pero de igual manera el Señor lo usó como juez. Y ya le llegó su tiempo. Y la palabra dice que murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. En buena vejez. Y David también, habla de David también. David también muere en buena vejez. Dice que murió lleno de días de riquezas y de gloria. Ahora, yo pienso que esas riquezas y de gloria no estaría hablando aquí como que el escritor de las crónicas o del libro de Reyes, de pronto de lo terrenal, sino de la gloria de Dios en él, cuando fue reemplazado por Salomón. Obviamente deja riqueza. Abraham era muy rico, Jacob era muy rico. Todos esos patriarcas tenían mucha plata, mucha tierra, mucho ganado, eran riquísimos. Pero fíjate que a pesar de todas esas cosas, ellos siempre estaban al frente de darle siempre la gloria a Dios. Y a pesar de todo lo que hizo David, todo el comportamiento de David, dice la palabra que fue recompensado con una muerte buena o con una muerte en buena vejez. Eso es lo que realmente nosotros podemos desear. O sea, que nos vaya bien hasta tal manera que nos ha ido tan bien que deseamos una buena muerte, por llamarlo de una manera. Eso suena como contraproducente, pero qué bueno que una persona caiga en cama y vaya muriendo en buena vejez. No tan joven, sino en buena vejez. Y fíjese que Saúl no tuvo ese privilegio. El rey Saúl no tuvo ese privilegio de morir en buena muerte, en buena vejez. No lo tuvo. Algunos dicen que Saúl se perdió. Algunos dicen que Saúl se mató. Pero realmente la escritura es la que nos habla. Dice que si se mató o no se mató. Y la muerte de Saúl era un poquito relativa a lo que pasó con Judas. Judas se ahorca. Dice en una de los evangelios que se ahorcó. Creo que están por ahí en Mateo. Pero el libro de los Hechos también nos da una luz referente a la muerte de Judas. Entonces dice que fue que Judas se cayó y su cuerpo se abrió en dos. Se expuso la parte interna de Judas. Dice que se partió en dos.
Pero hay una palabra en el Salmo capítulo 119, creo que, donde dice que la suma de tu palabra es verdad, la sumatoria de tu palabra es verdad. Entonces, una cosa, y siempre lo he sostenido y lo digo, la palabra es como un rompecabezas, donde usted añade piezas hasta que ya todo es completamente claro delante de sus ojos. Entonces la gente muchas veces discute unas cosas sin consultar las escrituras. Es probable, dice entonces, que él llega, toma la decisión de matarse, de ahorcarse, quizás en un precipicio, un abismo, se le parte su cuerda o se parte la rama del árbol y cae a un abismo. Y ahí termina la muerte o el cuerpo de Judas partido en dos, se reventó. Al igual que la muerte de Saúl. Saúl no murió en buena muerte. Prácticamente es relativo esto. Porque lo que dice Samuel por allá en el capítulo 31, que Saúl es el que le dice al escudero que sacara la espada y que lo traspasara, porque él temía de que vinieran los incircuncisos y lo mataran prácticamente lo atormentara. Eso está por allá usted lo puede buscar en primer libro de Samuel 31:4. Pero como el escudero, es que el escudero es una mano derecha, o sea, él le dijo, mátame, mátame. Y le dijo, no, yo no quiero matarte, por favor, ¿cómo se te ocurre? Tú eres mi rey. Y él le tenía mucho respeto, el escudero le tenía mucho respeto a Saúl. Entonces cuando Saúl toma la decisión de coger su propia espada, y se echó sobre ella, o sea, él se hiere. Entonces cuando el escudero, es como dicen por ahí, que el capitán muere con el buque, con el barco. Todo capitán debe morir con su barco. Es un decir. Pero allí dice que viendo su escudero, o sea, la mano derecha de Saúl, que el rey estaba muerto supuestamente. Entonces se echa sobre la espada y murió con él. Pero en otra parte del libro, creo que en el primer libro de Samuel, también alguien llega, no, ya eso está más adelante, como en el segundo libro de Samuel por allá, alguien llega y se las tira como de vivo, como de yo voy a cobrar la recompensa, el botín por la muerte de Saúl. Y se le presenta al rey David. Y entonces cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Y él dice, no, yo soy Amalecita. Y sacó pecho, el hombre sacó pecho. Te ruego que te pongas sobre mí y me mate. Y va. Entonces, hay uno que se saca pecho y dijo que lo mató y resulta que salió muerto. También esa historia la puede leer usted en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Tal parece, pasa lo del gigante. ¿Cómo mató David al gigante? No, que con una piedra, no lo mata con la piedra. Es que hay que saber leer las escrituras, hermano. Y si hay alguien que está cometiendo errores, si está predicando, pues no lo va a interrumpir, pero usted le llama aparte cuando te mire, eso es lo que usted dijo, no es así. Porque David no mata al gigante en este caso con una piedra, lo tumba y él cae herido de muerte. Pero saca la espada del mismo gigante, ¡pa! Y le corta la cabeza, lo mata. Hay que saber, hermanos míos, explicar estas cosas. ¿Se salvó Saúl, pastor? Es la cosa también que muchas veces preguntan. ¿Se salvó o no se salvó? Y para esto tenemos que mirar unos pasos. Hay unas cosas que se llaman la ruta de los perdidos. Entonces prácticamente Saúl como que marca la ruta de los perdidos. Y ahí comienzan la explicación de todos estos tiempos
cuando se habla de las muertes en buena vejez y las otras muertes. Inclusive en las iglesias ya no se habla de estas cosas, se hablan de otras cosas. Pero en la iglesia se ha dejado hablar de arrepentimiento, se ha dejado hablar de arrebatamiento, que es un tema bastante importante. Se ha dejado hablar de la segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento. Se ha dejado hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte, hermano, para que nosotros estemos preparados para ese momento. No que nadie se prepara, la Biblia nos prepara a nosotros para ese momento. No que nadie está preparado. Usted no está preparado, obviamente, porque es algo, como le digo, es un sentimiento de alguien de nosotros que se arranque, a nosotros nos va a doler, pero estamos hablando de la muerte individual, de sí mismo. El Señor va a dar un tiempo de arrepentimiento, de pedirle perdón, y eso fue lo que habló Jesús. Jesús les venía profetizando a sus discípulos: mira, yo voy a morir de esa manera, pero yo voy a resucitar. Inclusive Pedro habla de su muerte. Inclusive Pablo habla de su muerte. Ya estoy casi de ser sacrificado, dice Pablo. Ya yo estoy ya al límite. O sea, ellos sabían, ellos tenían una determinación de sus días. Por eso es que tenemos que expresar, son palabras de agradecimiento, hermano. Agradecimiento todos los días. Este salmo de hoy es un salmo muy bonito, porque él lo que le dice es: tú eres el que sabe el fin de mis días, tú lo sabes administrar. Es una buena oración. Pero al parecer, en este tiempo como que se ha cambiado la metodología de la oración. ¿Ve? La metodología. Y aunque la Biblia dice: nadie sabe ni el día ni la hora, no solamente, ahí no está hablando de arrebatamiento, está hablando del día de la muerte. Nadie conoce ni el día ni la hora en que vamos a partir con el Señor. Por eso es que él nos da algunas recomendaciones y dice: hombre, mire, que no se salga, no se oculte el sol sobre nuestro enojo, que no pasen esto, al que le pueda redimir, redímelo, perdón, al que no le pueda redimir, pues no se lo haga, al que no quiera, pues que no lo haga tampoco. Pero usted dice la palabra por allá en Romanos, creo que dice que mientras dependa de usted, dice, mientras dependa de vosotros, esté en paz con todo el mundo. Alabado y bendito el nombre de el Señor. Aleluya.